Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Es un gusto poderles volver a saludar por este medio. Eh, Creo que están bendecidos en la comodidad de su hogar. Así que es un gusto poderles saludar. Y esta noche pues le doy gracias al Señor por permitirme llegar hasta ustedes por medio de las redes. Y vamos a aprovechar este medio para poder expandir la palabra. Vamos a darle continuidad hoy acerca del tema que hemos hablado. Vamos a darle seguimiento y sabemos que estamos estudiando lo que es el discipulado. Estamos viendo un manual de discipulado. Hoy es martes de adiestramiento. Es un día en el que pues estamos siendo formados por la palabra y creo que esta formación es necesaria en nosotros para que juntos podamos pues cumplir el propósito por el que el Padre nos ha llamado a través de su Hijo amado Jesucristo, por el propósito por el cual nos ha santificado a través de su Espíritu. Así que para empezar, invitarle a que me acompañe en su hogar, busque su Biblia, busque un cuaderno o un lapicero y para que usted pueda anotar las citas o pueda anotar lo que el Espíritu le vaya indicando en su corazón para edificar nuestras vidas. Así que ahí donde está, le invito a que oremos un momento y le demos gracias a nuestro Dios. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, quiero darte gracias por esta bendición que nos das de compartir tu palabra por este medio. Yo te quiero dar gracias, Padre amado, por habernos dejado tu palabra, inspirada a través de tu Espíritu. Gracias por habernos dejado el testimonio de tu Hijo amado Jesucristo, para que hoy nosotros como ejemplo y como modelo por excelencia, Padre amado. Él es nuestro precepto. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hoy nos concedas un entendimiento abierto, que concedas, Padre amado, la sangre preciosa del Cordero para que limpie de nosotros toda contaminación de carne o espíritu, y que nos concedas también, Padre amado, ese entendimiento abierto, un entendimiento que va a ser abierto por el poder de tu Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de aquellos hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo por este medio. Yo te ruego, Padre amado, que para todos un entendimiento abierto venga, para poder discernir en tu palabra, para poder inquirir en las Escrituras, Padre amado, tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria y la alabanza, Padre eterno. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Segundo libro de Reyes y capítulo 2. Y vamos a leer de ese libro, de ese capítulo, vamos a leer el verso 23 y 24. Dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amén. Usted me dirá, pues, que vamos a ver en el libro de Reyes, no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Bueno, lo que vamos a ver hoy es acerca de los propósitos del discipulado. Y sentí en mi corazón el deseo de leer esta palabra
Y quiero enfocar la actitud de Eliseo. Este pasaje que acabamos de leer en la palabra es el momento después de cuando Eliseo recibe la doble porción de Elías. Usted sabe que Eliseo recibió esa doble porción, esa doble unción del Espíritu, un poder que estaba sobre él a partir de que recibió ese manto. Pero encontramos a un Eliseo que aparentemente no estaba acostumbrado posiblemente, si podemos decir así, o no estaba dimensionando lo que él había recibido en sus manos. De tal manera que usted ve en el pasaje que leímos del Segunda de Reyes, y va a encontrar un Eliseo maldiciente, un Eliseo que posiblemente tenía la costumbre de maldecir, desde luego lo hizo, maldijo a los muchachos. Este momento en el que él iba subiendo, dice la palabra que salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él, posiblemente era de un porte un poquito ancho, y si iba subiendo era una cuesta que a todos, pues los que estamos pasaditos de libras, pues cuando subimos gradas o subimos a alguna cuesta, tenemos que hacer un alto por un momento y decir, bueno, aquí ya me falta el aire. Me imagino a Eliseo subiendo, pero Eliseo se le había olvidado de que ya no era un simple Eliseo, ya no era aquel Eliseo que Elías encontró arando la tierra. Era un Eliseo que ahora era el portador de la doble unción del Espíritu de Jehová, y de tal manera que todo lo que su boca dijera tenía que cumplirse. Ahora, ¿por qué le digo, o por qué estamos hablando de Eliseo cuando que el tema es los propósitos del discipulado? Me pongo a meditar en la palabra y creo que Eliseo no tenía un mal corazón, porque de ser así el Señor nunca le hubiera dado ese don de doble porción de parte de Elías, puesto que era algo muy, muy peligroso en manos de alguien que no lo sepa usar. Pero que sin embargo Eliseo estaba lleno del Espíritu, tenía esa doble porción, pero tenía un temperamento que no había sido condicionado por un carácter formado. Entonces, de aquí vamos a entrar a lo que es la enseñanza. Y me interesa mucho que resaltemos esa actitud de la falta de control sobre su temperamento, que fue la causa de la muerte de 42 jóvenes. No fueron 2, no fueron 4, fueron 42 jóvenes. Usted leyó en la palabra cuántos jóvenes, y vamos a leerlo una vez más. Dice: y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Entonces, yo no creo que Eliseo haya querido destruir a esos 42 muchachos, que los despedazaran los osos, porque ningún siervo de Dios va a tener un corazón maligno con ese deseo en su mente. Simplemente fue una actitud espontánea, guiada por su temperamento, por un carácter posiblemente que no había sido formado de parte de los padres, pero que sin embargo eso no limitó para que el poder actuara a través de su boca. Entonces debemos de comprender que esa actitud de Eliseo costó la vida de 42 muchachos sin experiencia, una vida por delante, pero que sin embargo, a causa de un temperamento no controlado, murieron estos 42. Ahora, de acuerdo a la enseñanza ahorita entramos a la enseñanza y vamos a leer Efesios capítulo 4, también lo vimos hace 8 días.
Efesios capítulo 4. Por favor, acompáñenme con su Biblia, si está ahí en la casa, y apúntelo en su cuaderno. Cuatro, 11 y 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, uno de los objetivos o uno de los propósitos principales de lo que es el discipulado es de que nosotros como discipuladores, hablo con los que ya somos discipuladores, estamos al frente de un grupo de comunión familiar. El propósito que debemos de seguir tras discipular a una persona es precisamente formar en todos los convertidos, los nuevos convertidos, la imagen del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de visualizar en la persona que tenemos como discípulo, que le estamos dando formación. Acuérdense que hemos aprendido a través del siervo de Dios, hermano Juanito Noriega, nos ha enseñado que debemos de ser una iglesia, no una iglesia informativa, que solo esté informando de la Biblia o de los aconteceres mundiales, sino debemos de ser una iglesia formativa, una iglesia que va a transformar a la persona, no solamente la va a ganar y la va a introducir al camino del evangelio y va a dejar que crezca como mejor le parezca, sino necesitamos no solamente ser formados nosotros, sino darle un discipulado formativo a la persona, de manera que esta persona llegue a la imagen de lo que es el Señor Jesucristo. Acuérdense que el propósito, como Misión Cristiana del Calvario, tenemos, ¿cuál es nuestro propósito? Pues presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué manera lo voy a presentar perfecto? Pues lógico, tengo que enseñarle o tengo que guiarlo, tengo que formar, o si puedo usar la palabra que se usa en la herrería, se dice, tengo que forjar. Cuando un herrero forja una espada, un cuchillo, cualquier otra herramienta, no encuentra esa espada, no encuentra esa arma, no encuentra esa herramienta ya formada en el metal. Es un metal que no tiene forma, es un metal que posiblemente tenga una forma rectangular o cónica, pero sin embargo en el fuego y el martillo y la fuerza del forjador le va dando forma, le va dando esa imagen hasta que esa pieza queda completamente formada. A pieza queda fortalecida a través del proceso de la templanza y muchas cosas más que podemos seguir hablando, pero es importante que comprendamos que uno de los propósitos del discipulado es formar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que se supone que ya está en nosotros, y formarla en esta persona que hemos ganado para Cristo, para que ella a su vez vaya y gane otra persona y también la forme a la misma imagen. De reproducirnos en otras personas de manera que nosotros tengamos esa imagen de Cristo y la reproduzcamos en el que ganamos, y esta otra persona va a reproducirla en el siguiente, y así por generaciones. Ahora, el discípulo debe ser de mucho valor para aquel que lo
indujo al camino del Señor Jesucristo. Debemos de comprender que no se trata solamente de ganarse una persona y dice, me gané uno, me gané otro, pastor, me gané otro, y 5, y 4, y así, y todo, qué bueno, pero ¿cómo los está formando? ¿Pero qué enseñanza les está dando? Ah, pues eso le toca al pastor. No, la palabra dice que esto es para toda la iglesia. Esta etapa de formación es para toda la iglesia. No es para el pastor, no es para solo el discipulador. En una ocasión, en un adiestramiento en el templo, faltaron algunos discipuladores, por X y motivo, tuvieron sus razones, y les preguntaba a los hermanos esa noche, tuve la bendición de compartir la palabra también, y les preguntaba, hermanos, díganme, ¿dónde están los discipuladores? Y todos vieron para los lados, hacia atrás, y no vinieron. Y seguros que no vino, sí, no vino fulano y no vino mengano. Y bueno, según la palabra, ustedes son los discipuladores. Yo soy discipulador, usted es discipulador desde el momento en que hemos reconocido el señorío de Cristo, quedamos ya capacitados para ir a predicar el evangelio. Entonces no se trata de que un discipulador es discipulador porque tiene grupo, sino un discipulador es aquel que se ha convertido en modelo, es aquel que ha aprendido a expresar la imagen de Cristo y la gente ve a Cristo en él. Ese es el discipulador. Ahora, acuérdense que estamos viendo los propósitos del discipulado. El discipulador es el modelo porque fue quien lo indujo al reino. Por lo tanto, espera aprender de él. Es un ejemplo para él, para el nuevo discípulo. Veamos esto, hermano. Cuando nosotros invitamos a alguien al grupo de comunión familiar o lo empezamos a evangelizar, forjamos una relación de amistad con esa persona que no es cristiana, empezamos poco a poco a entregarnos en amistad, en relación, bromas, invitaciones, almuerzos, agüitas y todo lo demás. Para los que nos oyen que no son de Guatemala, cuando decimos agüitas es tomar refresco gaseosa o carbonatado. Pero se va forjando esa amistad. Y al punto de que llega un momento y esta persona, por nuestra expresión de vida, por nuestro interés y disposición de enseñarle la palabra, esta persona al final termina convirtiéndose. Pero esta persona que yo me gané para que asista al culto en el templo, para que asista y se involucre en la obra a través de los grupos de comunión familiar y demás proyectos locales, él va a estar asistiendo, pero me va a estar viendo a mí. Él va a estar involucrándose en la obra, pero me está enfocando a mí de tal manera que es por la simple y sencilla razón de que camino. Ahora, no que yo vaya a ocupar el lugar de mi Señor Jesucristo como el modelo para Él, pero ellos vienen a ser vienen a tenernos, llegan a tenernos como un ejemplo paternal a seguir. Y es por eso que nosotros debemos de ser como discipuladores, cuidadosos, debemos de ser esforzados en la manera de vivir, en la manera de actuar, no solamente delante de ellos, sino delante de Dios y en nuestra intimidad, de manera que ellos nos tengan en verdad como un buen ejemplo de nosotros. Yo siempre le he dicho a los hermanos en el grupo y con los hermanos que he tenido la bendición de platicar, hermanos,
nosotros como discipuladores o como personas que ya estamos en el camino del Señor, debemos de ser personas que inspiremos confianza, que inspiremos esfuerzo, valentía, que inspiremos integridad. Todas esas cosas hacen que las personas quieran ser como nosotros. En otra de las enseñanzas pasadas hablábamos acerca de esto, de que hay veces que hay hermanos en el grupo que están con nosotros porque el pastor los puso allí, o porque les quedaba cerca, porque vivían a media cuadra de nosotros, pero no están de buena gana con nosotros porque no ven en nosotros una figura a quien imitar, porque no al cristiano que predica nuestra boca. Entonces es muy importante que como discipuladores o como personas que vamos a formar a otras, pues seamos primero nosotros los que prediquemos, para que los que la integridad de lo que dice nuestra boca con la expresión física completa de nosotros concuerda y quieran ser como nosotros. Ahora, dentro de los propósitos del discipulado, no solamente vamos a formar la imagen del Señor Jesucristo en los nuevos convertidos, sino que tenemos que ser ejemplo para el discípulo, porque Él nos va a tomar por ejemplo, queramos o no queramos, porque fuimos nosotros quienes les enseñamos el camino. Es como que usted lleve a pasear a alguien a un paraje desconocido, donde hay extravíos, donde hay cuevas, donde hay barrancos y todo lo demás, de safari. Pero, ¿qué va a pasar? La persona va a ir tras nosotros porque nosotros conocemos. La persona va a buscar a esa otra persona que ya conoce el camino y la va a seguir. Así es la cosa. O cuando usted va a alguna ciudad, por ejemplo, y lleva acompañante. ¿Y qué pasa? La persona no conoce, pero usted sí. ¿Qué va a pasar? En esa ciudad le va a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿A qué bus nos vamos a subir? ¿O hacia dónde? ¿Hacia allá o hacia allá? Entonces está dependiendo de nosotros para que le guiemos por ese camino que Él desconoce. Así es la vida en el Evangelio. Así es como nosotros necesitamos formar a las personas, porque ellos llegan a un momento en el que quedan a la expectativa de nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Por ejemplo, cuando hay algún problema a nivel local, los que nos están siguiendo se quedan a la expectativa esperando a ver qué actitud vamos a tomar. O si saben que tenemos algún otro problema en el hogar, en el trabajo o en la calle, ellos están a la expectativa de nosotros porque quieren ver cómo vamos a reaccionar, porque esto va a ser lo que va a moldear en ellos la actitud futura en ellos cuando se encuentren en situaciones semejantes a las nuestras. Por eso es muy importante que nuestra expresión sea la correcta, que nuestro testimonio sea el correcto, que nuestro estilo de vida sea de acuerdo a lo que es nuestro modelo por excelencia. Ahora, ya les expliqué la razón por la cual nos van a tomar por ejemplo. Es precisamente por el hecho de que nosotros fuimos los que los ganamos y les enseñamos el camino. Ahora, no se extrañe usted como discipulador o hermano que no es discipulador, pero que es un hijo de Dios que sabe ganar a las personas para Cristo, que sabe evangelizar, porque para eso no es necesario ser discipulador. No se extrañe usted cuando las personas que usted ganó para Cristo sean los que lo juzguen. Cuando usted cometa algún error, alguna mala actitud, no se extrañe por eso. Yo he oído expresiones de algunos que han sido líderes o discipuladores o pastores incluso. He escuchado expresiones de que fulano de tal anda diciendo eso y de usted después de que estuvo en el grupo con usted. Uno como persona
o como humano se resiente, se entristece y a veces hasta se enoja o se molesta contra esa persona, pero no llega a comprender uno que es porque ellos nos están viendo como ejemplos. Es como un padre que está cometiendo un error y el hijo se lo reprocha. Es porque, ¿por qué reprochan los hijos a los padres? No porque los odien, no porque no les interesen, sino precisamente porque el padre es la figura paternal a seguir, porque es la madre es la figura maternal a seguir para las mujercitas y los varoncitos, a los padres. Entonces, por esa razón ellos se sienten defraudados y provoca en ellos tal vez hablar mal o cuestionar nuestras actitudes, porque ellos nos tienen en alta estima y eso lo debemos de cuidar como una joya, como una perla, por amor a los discípulos. Ahora, no se extrañe cuando esto le acontezca a usted. Porque uno en actitud carnal diría, y miren pues, y yo invitándolo a la iglesia, y yo llevándomelo en la moto o en el carro, dándole jalón, y mire cómo me paga. No, hombre, no se extrañe si es necesario que nosotros pasemos por estas situaciones, porque estas situaciones son las que nos hacen madurar. Porque estas situaciones son las que nos van a enseñar paciencia, mansedumbre, templanza a través de nuestro deber enseñarles a ellos la manera correcta de comportarse. La mayoría de ministros pasan años y años y años al frente de una congregación y no delegan a nadie. No quieren delegarle autoridad a nadie dentro de la congregación porque tienen miedo o temor a que se les vaya a adelantar en el ministerio o que vayan a crecer más y se pasan la vida asumiendo ellos todo el rol que se tiene que mover dentro de la congregación, de tal manera que estancan la obra. A diferencia de muchos ministros que han aprendido esto en la palabra, que el Señor Jesucristo tomó a sus 12 y delegó en ellos autoridad, que tomó a sus 12 y delegó en ellos poder, les dio de su espíritu y los formó, y de tal manera que ustedes van a ver en el libro de Hechos como un despliegue tan hermoso y tan poderoso, tan glorioso de la iglesia primitiva, pero a causa de qué? De que el Señor Jesucristo delegó, a causa de que el Señor Jesucristo formó correctamente y después delegó, y estos a su vez delegaron también y empezaron a multiplicarse, porque la palabra dice en el libro de Hechos que no solamente crecían en número, crecían poderosamente en la palabra también y en gracia para con los hombres. Había un crecimiento total, hermoso, como debería de ser la iglesia de hoy en día. Ahora, es un error no delegar. ¿Por qué el pastor se va a sentir celoso de que un discípulo de su congregación esté siendo usado por el Señor en la palabra? ¿Por qué un siervo de Dios se va a poner celoso de que un siervo o una sierva del Señor está siendo usada o usado en un ministerio, o perdón, en un don como lo es qué decirle, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, hacer milagros? Todo eso no es para ponernos celosos, es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque la iglesia es un organismo viviente que, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que la iglesia, ¿qué pasa? Es un solo cuerpo. Y aunque hay muchos miembros, pero todos los miembros del son uno nada más. Entonces esto va a provocar a que las iglesias
cuando los discipuladores, cuando los pastores, cuando los ministerios aprendan a delegar, ya habiendo discipulado, van a experimentar un crecimiento glorioso como lo describe el libro de Hechos. Todo por no aprender a compartir, no aprender a delegar y no aprender a transferir el ministerio. Se experimenta un estancamiento, pero que aquel que sabe cumplir el programa que el Señor dejó en su palabra para nosotros, experimenta ese crecimiento glorioso. Va a crecer numéricamente, va a crecer en ministerios dentro de la congregación, va a crecer económicamente, va a crecer en palabra, va a crecer en dones, va a crecer en todas las áreas. ¿Por qué? Porque está aplicando el programa que es del Señor. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando el Señor nos permite multiplicarnos? Cuando ganamos un alma, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay muchos que lo primero que le dicen es, bueno hermano, ahora usted tiene que ir al culto todos los días. Por ahí no. Claro que tiene que ir todos los días, pero tiene que seguirme a mí. Porque hay gente que se gana a las personas y este nuevo llega muchas veces, pero el que se lo ganó no llegó al culto. Es gracioso, pero pasa. Y es vergonzoso también. Pero lo primero que hacer, siempre basándonos al modelo a seguir, que es el programa, perdón, es lo que estamos tratando de comprender. Según el modelo a seguir, lo primero que tenemos que hacer es darle la formación correcta. Cuando nosotros nos multipliquemos, cuando ganemos a más personas, lo primero que tenemos que hacer es que formar el carácter de Cristo en ellos. Eso es lo primero. No es enseñarles los coros más nuevos, aunque es bueno que aprenda. No es a que diga 100 textos pues, en menos de un minuto, o como se hacía antes y causa gracia el juego de buscando perlas y son cosas que solo servían para entretener a la gente. De tal manera que me acuerdo yo que alguien me dijo, ¿querés ver que te diga 100 textos? Me dijo. Yo me quedé viendo 100 textos de memoria. Sí, me dijo. Y te los digo, me dijo, antes de que se termine el fósforo que voy a encender. Tanto así, sí, me dijo. Y yo le dije, chátelos. Y viene esta persona y prendió el fósforo. Y empezó, parecía ametralladora y me dijo más de 100 textos antes de que el fósforo se le apagara. Y ¿cómo decirle? No me gusta decir me impactó, sino que me dio una excelente imagen de él y dije, sí sabe bastante de la Biblia. Pero ahora, al pasar los años, entiendo algo. Nunca lo vi. Nunca lo vi que se multiplicara. Nunca lo vi que expresara a Cristo. Solamente se sabía textos. Entonces de nada servía que decía más de 100 textos antes que se terminara el fósforo, pero nunca aprendió a expresar a Cristo. Pero nunca aprendió a discipular y menos a dar una enseñanza en la congregación. O sea, no aprendió lo esencial. Le enseñaron Biblia, pero no le enseñaron expresión. Entonces es muy importante que comprendamos esto, hermano. Este capítulo de los propósitos del discipulado es un poco grande, es uno de los más grandes en el manual del discipulado.
pero que vamos a tener que partirlo así en secciones para para no omitir lo que nos está enseñando. Pero es muy precioso, me gusta lo que nos está diciendo. Entonces, de que nosotros primeramente tenemos que formarle el carácter de nuestro Señor Jesucristo, formar la imagen del Señor en esos nuevos convertidos, en esos nuevos discípulos. Ahora, nace una pregunta: ¿y cuál es el carácter de Cristo? Porque no vamos a formar algo que desconozcamos, o no les vamos a enseñar algo que nosotros no sepamos. Les ponía el ejemplo de que nadie puede enseñarle a alguien a albañilería si él no lo sabe. Porque si no caemos a la broma que llegan dos a buscar trabajo y le dice, ¿y vos qué sabes hacer? Le dice el patrón. Nada, patrón. ¿Y vos que venís, qué sabes hacer? Soy ayudante de él. Entonces no se trata de simplemente enseñar cosas sin sentido, sino primero tenemos que enseñarle el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es el carácter de Cristo? Ahorita vamos a ver en la palabra cuál es el carácter de Cristo. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, por favor, en su Biblia. Gálatas capítulo 5 y verso 22. Ya usted, ya sé para dónde va el hermano Byron. Gálatas capítulo 5 y verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En un solo versículo nos están explicando y nos están exponiendo todo lo que el Señor Jesucristo era, todo lo que el Señor expresó. Estos nueve elementos o estas nueve virtudes forman lo que es el fruto del Espíritu. Muchos dicen los frutos del Espíritu son, pero la palabra dice más el fruto. Cuando dice el fruto, nos está mostrando singularidad, unidad. Aparte, si usted lee en el verso 19 del mismo capítulo 5 de Gálatas, dice, manifiestas son las obras. Las está hablando en plural, pero luego dice en el 22, más el fruto. O sea, quiere decir, o entendemos en la palabra, que el fruto está formado por estas nueve virtudes, o estos nueve elementos que la palabra está describiendo. El apóstol Pablo está escribiendo a Gálatas y le dice que el fruto del Espíritu está siendo formado por nueve elementos que cada hijo de Dios debe de expresar. Aquí no se trata de que, yo tengo paciencia, pero no soy nada bondadoso. Hermano, yo tengo fe, pero no tengo amor. Dice el apóstol Pablo que si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como el metal que retiñe. Óigalo pues. Si yo hablar en lenguas angelicales, dice, y no tengo amor, nada soy. Es muy importante que comprendamos, hermanos, de que el amor y la paz y el gozo y los demás elementos que están formando el fruto del Espíritu, si usted lee bien detenidamente la palabra, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, encierra estos nueve elementos o nueve virtudes, si le podemos decir así, que usted y yo debemos de llegar a expresar en nuestras vidas y debemos de llegar a formar en las personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los propósitos y precisamente
el propósito central de nuestro discipulado debe de ser formar la imagen de Cristo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues tengo que formar el carácter de Cristo. Tengo que forjar el carácter de Cristo en esa nueva persona que viene a ser o posiblemente. Y mostrarle acerca del amor, pero tengo que mostrarle también paciencia. Tengo que mostrarle de mansedumbre, pero también tengo que mostrarle de fe, de benignidad, de bondad, de templanza. Entonces, todos estos elementos tienen que llegarse a completar en nosotros, de manera de que nosotros mostremos estos elementos a ellos y ellos los aprendan y vivan de acuerdo a ese carácter de Cristo que contiene estos 9 elementos. No se trata de que vamos a tener solo la mitad o vamos a tener 3 de los elementos. Dice que los 9 completos fruto del Espíritu. Entonces, ese debe de ser uno de los propósitos principales del discipulado. Vamos a seguir hablando de estos propósitos del discipulado dentro de 8 días primeramente. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Recuerde de la lección pasada, hablamos de que el verdadero discípulo tiene que aprender a ser o debe de ser obediente, no una obediencia ciega, sino una obediencia que una obediencia con la inteligencia, con la sabiduría, una obediencia de acuerdo a la palabra. Pero aparte de eso vimos que tenía que ser un discípulo verdadero, tiene que ser enseñable, tiene que ser entrenable, tiene que ser perfectible. Entonces, todas estas características las lleva un verdadero discípulo. Y cuando nosotros discipulemos, debemos de perseguir este propósito, o de esto que hablamos ahora, es parte de los propósitos que persiguen el discipulado que nosotros debemos de dar. Por supuesto, no sé, todo vamos a decir, voy a ir a enseñar, sino que esta palabra también debe de aplicarse a nosotros como discípulos. Porque si yo soy discipulador o ya predico dentro de la congregación, no quiere decir que no necesito esta palabra. La tengo que aplicar a mi vida. Debo de aprender esos propósitos para aplicarlos en mí y después aplicárselos a los hermanos o a los nuevos convertidos. Vamos a seguir dentro de 8 días, hermanos. Yo quiero bendecirle a los hermanos que estuvieron atentos a conectarse y ver en directo. Y yo deseo con todo mi corazón que esta palabra quede en nuestros corazones y que aprendamos a lo que es el discipulado y aprendamos los propósitos que este discipulado debe de seguir, no solamente en nosotros, sino lo que nosotros vamos a formar en los demás. Oremos. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por esta bendición de esta palabra que abre nuestro entendimiento y nos ubica, Padre Celestial. Te doy la honra y la gloria porque tú eres el que da la sabiduría y el entendimiento, Señor. Nosotros solo somos vasos de barro y que estamos a tu disposición, Padre amado. Tú nos formaste con tus manos, pero que también ahora, Padre amado, podemos ser instrumentos útiles en tu palabra, llevando esta palabra, llevando esta formación a las demás personas que lo necesitan. Mucha gente que no te conoce, mucha gente que está retirada de este camino. Padre amado, concédenos alcanzar a estas personas para la gloria y honra de tu nombre, para que podamos formarles y para que podamos llevarlos a esa perfección necesaria para que también a su vez ellos sean capaces de formar a más discípulos para la honra y gloria de tu nombre y el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Quiero mandar bendiciones allá, Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, a cada hermano y hermana que nos escucharon y estuvieron atentos, por los que van a ver este video también, tanto aquí en Guatemala como en
otros países. Quiero bendecirles allá donde se encuentran, que esta palabra reavive el fuego del don que ha sido puesto en sus corazones, de tu don, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos.